ya. No te dedica usted, niño chulosito. Yo te digo, Cito, que se va a dejar que me deje alguien hacer por el audio. Se me metió al revés las banderas, que pusieron la de Bolivia y luego la de Palestina. Carmen. Bueno, yo voy a empezar a hablar un poco no de la tema primaria, pero de otros temas relacionados a Palestina. Disculpa por la demora. Si llega el tren al tiempo, esto significa que ya tenemos socialismo. Nunca llega a tiempo. Sí. Ok. Ya tengo. Está cargando, se está abriendo. Sí. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Empezamos ahora hablando sobre el tema. Hoy vamos a hablar, cuando estuvimos organizados con el 28 de octubre en la embajada, estuvimos hablando sobre qué tipo de temática podemos hablar, una temática que sea un poco común y corriente, y decidí hablar sobre el tema del desplazamiento forzado en Palestina, que es el tema central de la cuestión palestina. Diapositivo número 2. Y el contenido de esta presentación, vamos a hablar sobre cómo se relaciona el desplazamiento forzado al tema de la fuerza laboral y la clase laboral palestina, cómo había relacionado y cómo este tema está parte de un ciclo decidioso, la relación entre el derecho al trabajo y el desplazamiento forzado. Y después vamos a hablar sobre los 20 años entre la Nakba y la Naksa, las aulas de desplazamiento más grandes hasta el 7 de octubre, hasta la guerra de Gaza, que pasaron dentro de Palestina y fuera. Estamos hablando sobre el desplazamiento forzado interno y externo. Es un tema de refugiados, 6 millones de refugiados. Y después vamos a focalizar más al desplazamiento y a la práctica día a día del desplazamiento forzado del Estado israelí en Cisjordania, en los territorios ocupados de Cisjordania, y después vamos a hablar sobre el desplazamiento forzado en Gaza actual, que se llama desplazamiento, es un tipo de desplazamiento en masas, en millones, no una familia, 2 familias, 1,000, no en miles, cientos de miles y millones. La siguiente.
tenemos la situación de Palestina antes de 1917, cuando había un parte de la población pequeña, parte judía, incluso parte judía árabe en Palestina, originaria de Palestina, y esto antes de 1917 y después de 1917, cuando viene el mandato británico, un mandato imperialista por la Liga de Naciones, que fue una organización de estados imperialistas, y ahí empezó las olas grandes de inmigración judía a Palestina. Ahora, algo muy importante aquí que tenemos que decir: estamos contra la inmigración por sí, estamos hostiles al tema de inmigración. Normalmente estar contra la inmigración es un tema de derecha, ¿no? Por eso aquí tengo la foto de uno de los pensadores más importantes palestinos en la historia del siglo XX, que es Edward Said, y él dijo esto: los judíos tienen derecho a Palestina, pero su derecho no da el derecho a desplazar a otros pueblos. No hay problema que vienen judíos a Palestina o vienen judíos a Palestina. El problema es cuando tu desplazamiento o tu movimiento a Palestina causa el desplazamiento de los demás, directo o indirecto, especialmente directo, violento. Y de esto vamos a hablar un poco más, de los tipos y cómo se llamaba el desplazamiento antes. El siguiente. Aquí tenemos uno de los fundadores del Estado sionista, David Ben-Gurion, presidente del partido Mapai, que tiene tiene unas orígenes un poco socialistas, como vemos aquí en la foto del eslogan del partido. Y él introdujo la idea de el trabajo hebreo. Esto significa trabajo solo para una etnia. Desde ahí, ¿cómo empiezas a matar a una persona? Empiezas a matar a una persona desde la matanza de su derecho a trabajo. Desde ahí empieza el proceso del desplazamiento, cuando hay una ideología de etnia en cómo organizar la sociedad trabajadora. Ahí empieza el fascismo. Tamar Gozansky es una historiadora israelí, dijo que había muchos comunistas judíos contra David Ben-Gurion, diciendo de que no, los palestinos árabes también tienen el derecho al trabajo para todas y todos, y estaban contra él, pero al final él, como parte del movimiento sionista, ganó, su ideología ganó dentro del contexto. El siguiente. Aquí tenemos el Imperio Británico desde Arthur Balfour dando la promesa a los judíos ya emigrando a Palestina, a un Estado nacional a ellos. Y aquí tenemos uno de los líderes del movimiento sionista, Chaim Weizmann, con Arthur Balfour. Y Weizmann en 2018 dijo algo muy importante. Dijo de que
palestinos son incapaces de tener un Estado. Esto es lo que dijo. El estado actual de cosas tendría necesariamente hacia la creación de una Palestina árabe. No produciría resultado porque el felá campesino palestino está al menos 4 siglos atrasado respecto a los tiempos, y el efendi, burguesía palestina, son deshonestos, sin educación y tan patrióticos como ineficientes. Por eso era una tesis racista de quien tiene derecho de ser parte de una ciudadanía y parte de una clase trabajadora, empezando de ahí. Y el siguiente. Pero los palestinos rechazaron esto. En 1936 empieza la revolución, el revuelto palestino, respaldado por la clase trabajadora palestina que ya se queda, contra tanto los británicos como el movimiento sionista. Son los mismos años de la Guerra Civil Española, 1936-1939. Dentro de esta guerra, en la reunión del Congreso Sionista en Zúrich, empezaron los líderes del movimiento sionista a adoptar la política del traslado como una política oficial. Primero matamos al derecho de trabajo a los palestinos, después, si los palestinos no trabajan, no sirven para nada, si no sirven para nada, tienen que irse. Así empieza. Y aquí tenemos a la foto de un tercer líder del movimiento sionista, era el Katznelson, que dijo una cosa muy interesante, de que por qué llamamos al traslado como una expulsión. Podemos cambiar el nombre, y con el cambio del idioma ya es una cosa ética. Él dijo, la cuestión del traslado de población ha suscitado un debate entre nosotros. ¿Está permitido o prohibido? ¿Ético o no? Mi conciencia está absolutamente tranquila sobre este punto. Un vecino remoto es mejor que un enemigo cercano. Ellos no perderán con la transferencia y ciertamente nosotros tampoco perderemos con ella. Durante mucho tiempo he sido de la opinión de que esta es la mejor de todas las soluciones. Y en los días sombrías se reforzó mi conciencia de que algún día llegará. Pero nunca imaginé que el traslado sería simplemente a un barrio en Nablus. Nablus está en Cisjordania. Siempre creí que estaban destinados a ser trasladados a Siria o Irak. Ahí lo peligroso no es la adoptación oficial de la política del traslado, es la adoptación a esta política como la más política ética. Ahí el movimiento sionista, uno de los movimientos fascistas de los años 30, empezó a adoptar un idioma orwelliano del escritor George Orwell, de que esto no es una expulsión, esto es un traslado. Sí, el siguiente. Aquí llegamos al año 1947 y tenemos
varias opciones frente de la Unión Soviética, que ya ganó la guerra contra los fascistas. Una de las opciones es una solución de 2 estados y la otra es una solución de un estado en Palestina, un estado binacional. Por mucho tiempo, la Unión Soviética bajo Stalin tenía la idea de solución de un estado, y el embajador de la Unión Soviética ante Naciones Unidas en Nueva York, Andrei Gromyko, en primer lugar dijo de que solo mediante la completa erradicación de todas las raíces del fascismo y la democratización total de los países de Europa Occidental podemos solucionar a la cuestión con ella, no con la inmigración a Palestina. Esto fue la posición de la Unión Soviética en primer lugar, pero después otra facción dentro de la administración soviética empezó a ver lo que recuerdan yo antes, que se puede separar étnicamente entre la clase trabajadora. ¿Y por qué? Porque la clase trabajadora judía fue muy eficiente y armada. Y dentro de la política realista geopolítica, los soviéticos bajo Stalin vieron que es mejor apoyar a solución de los estados para ver qué es ese estado judío. Posiblemente puede ser un estado socialista. En 1907, uno de los marxistas antiguos, Karl Krotze, dijo: no es importante si una sociedad civilizada o no, o tiene relaciones sociales altas o no, como la sociedad palestina antes de la colonización, ya estaba llegando al nivel de una sociedad de burguesía. Lo más importante es si es armada o no, si se puede defenderse o no. Y desafortunadamente, la sociedad palestina hasta ahora está sin defensa. Aquí en el 28 de octubre se habla mucho sobre autodefenderse. Por eso, desafortunadamente, la Unión Soviética decidió con la partición de Palestina a 2 estados, y aún allí no está el problema. El problema es que las fuerzas británicas se retiró sin fuerzas de mantenimiento de paz internacionales. Esto permitió que empieza la limpieza étnica de masas. El siguiente. Sí, el siguiente diapositiva. No, atrás. Una atrás. Y aquí tenemos la Nakba. La Nakba es muy interesante, el tema, hablando sobre cómo llegamos hasta aquí, es muy interesante, pero la Nakba es lo que empezó la causa palestina. Sin desplazamiento forzado no hay causa palestina. Y todo el rollo en el Congreso de Zurich, cuando hablaron sobre desplazamiento o traslado ético, no era así.
era un desplazamiento violento por masacres cometidas en 1900, muchos masacres cometidos en 1948. Era una guerra, estado de guerra. Así fue. El traslado étnico es una meta para esconder la naturaleza del crimen. Siguiente. Segunda pantalla, no está. Sí. Se puede ir al positivo número 7. No sé si 9, así no está aquí, está bien. Y así, vamos al siguiente después de esto. Unos 20 años después, cuando un estado empieza así, con la expansión, ocupación y expulsión, no podemos esperar que pare. En 1967, la guerra de 6 días, Israel ocupó a 3 veces su original tamaño. Sinai en Egipto, Golán en Siria, Gaza, que la conocemos hoy, y Cisjordania, donde yo vivo. Ahí empezamos por un ciclo de expandir, ocupar y expulsar. Y ahora vamos a hablar cómo es la expulsión en el pasado corriente y en el futuro, en los contextos de Cisjordania, donde está Jerusalén, Belén, Ramala, mi ciudad, y en Gaza. Vamos al siguiente. El desplazamiento crónico en Cisjordania es una política bajo ocupación, una superposición de ocupación y apartheid que lleva a cabo desde 1967. Hemos hablado cuando estuvimos en nuestra junta con 28 de octubre sobre el tema de las violencias de derechos humanos que son fuera de la legalidad y las violencias dentro de la legalidad. Sin hablar mucho por ser diplomático, pero existen los dos tipos aquí. Con la ocupación israelí, el juez es el ladrón. Todo se convierte a la ley en una arma para permitir un tipo de desplazamiento crónico, poco a poco. Hay diferentes métodos y factores bajo este desplazamiento. Es decir, dentro de Cisjordania, en los acuerdos de Oslo en los años 90, se dividió Cisjordania en 3 áreas, A, B y C. Las fuerzas israelíes tenían que retirarse de B y C dentro de algunos años. Nunca se retiraron. Y de Cisjordania, el desplazamiento está pasando de áreas C a áreas A y B, y de áreas B a A, y de Cisjordania a todos, y de Jerusalén del Este a todas las áreas, y
de toda Cisjordania poco a poco de fuera, porque lo que quiere la ocupación es crear unas condiciones difíciles para la vida. Ahora voy a empezar a hablar sobre estas condiciones. Siguiente. La primera condición es un sistema de apartheid, dos sistemas, uno para el desarrollo para los colones o los asentamientos judíos, israelíes judíos, y otro de desarrollo para los palestinos. Aquí podemos ver el mapa cerca de mi pueblo no está lejos, de uno de los grandes asentamientos israelíes, donde está la sede de una de las sedes importantes militares de la ocupación, y al lado tenemos un campo de refugiados en Yalazón. En el asentamiento hay 6.000 porque es una sede militar. Tiene que haber aún más gente, 3.000, 2.000. Pero por la importancia por esta sede, hay 6.000 en 1.5 kilómetros cuadrados. En el campo de refugiados que se creó en 1948, hay 13.000 palestinos en 0.25 kilómetros cuadrados. La favelación, poner en favelas la sociedad palestina. Y podemos ver, no mucho con esta foto de satélite, pero podemos ver la diferencia en el desarrollo entre los lugares israelíes y los lugares palestinos. De que los asentamientos tienen un carácter militar, pero al mismo tiempo tienen un carácter de una colonia, un barrio de villas, de una infraestructura muy alta. ¿Por qué? Para hacer la vida más atraída para los israelíes a que vengan a Cisjordania. Aquí también podemos ver la foto de estas mujeres trabajadoras es una foto de ciencia ficción, fuera de una sociedad y torres muy avanzados israelíes. Hay un par de fotos que voy a mostrar en la diapositiva, no después, pero después, para hablar sobre la diferencia entre el nivel de desarrollo. ¿Qué es lo que está entre la colonización israelí y las sociedades palestinas? Es decir, el muro, con 700 kilómetros dentro de Cisjordania, partiendo a Cisjordania, tenemos al muro que fue construido. Empezaron a construir a este muro en 2002. El Corte Internacional de Justicia decidió que este muro es ilegal y siguió construyendo este muro, la ocupación. La estrategia del muro es para no permitir a la sociedad palestina a que esté unida, que vive en islas aisladas, crear muchas diferentes Gazas antes de la guerra, otras Gazas. Siguiente. Aquí tenemos una foto de la película Zone of Interest. Esto es de Auschwitz. Tenemos niños alemanes jugando y detrás del muro tenemos a Auschwitz. Y al lado tenemos, no estoy diciendo que es la misma crimen, estamos hablando de una manera científica, pero hay cosas en común. Tenemos niños de los colonos, de los asentamientos jugando, y detrás
podemos ver la favela palestina. ¿Y qué dice esta película? Los muros existen para que no escuchamos, no vemos, no oímos, no vemos. ¿Y cuál es el resultado? No hablamos. Cuando no hablamos, morimos. La siguiente. Un sistema de puntos de control también de las películas de ciencia ficción existe al lado de este muro y también entre diferentes carreteras y autopistas dentro de Cisjordania. Esto también hace la vida difícil a los palestinos. Estamos hablando sobre factores de desplazamiento. Mucha gente, incluso organizaciones de derechos humanos israelíes con dirigentes judíos, dicen que la ocupación está robando el tiempo. Aquí tenemos, todos sabemos que hay tráfico y no tienes tu tiempo porque hay tráfico. Ahí el control, el punto de control te roba el tiempo, 1 hora, 2, 3. Mujeres dan luz en los puntos de control, en las ambulancias. Esto es solo un ejemplo de la situación ahí. El cuarto factor es siguiente. La demolición de casas bajo el pretexto de la ley, lo que llaman la ley. Solo en 2024 había 3.405 demoliciones de casa. Estamos hablando sobre Cisjordania, no sobre Gaza. Sobre Gaza se logró un sistema nuevo de genocidio sobre el que vamos a hablar. Y el herbicidio, la muerte de la sociedad, la muerte del lugar de vivir, el muerto, es parte de esto. Pero aquí estamos hablando sobre el herbicidio crónico de la sociedad palestina. Empezando desde destrozar la casa bajo pretextos que se llaman legales, pero no son legales. Siguiente. La ocupación controla el aire y el subterráneo. Y así, y esto es un punto muy relevante a ustedes aquí en México, controla los recursos humanos, como con el tema de las multinacionales y corporaciones y su relación con pueblos originarios. Hay también apartheid en el agua, la distribución de agua. Para un asentamiento israelí sea verde, hay que crear el desierto en el barrio palestino, en el pueblo palestino que está cerca. Siguiente. Se está cargando. ¿Se está cargando? Ah, sí. Uno de los factores más obvios, yo estudié en México, estudié Colombia también, es relevante a ustedes esto también. La violencia día a día de los militares oficiales y de los paramilitares, de los colones de derecha, de una ideología teocrática que dicen que nosotros merecemos hacer lo que nos da la gana. Estos ataques son día a día a pueblos. Después del 7 de octubre, después de la guerra de Gaza, se intensificaron estos ataques en Cisjordania, que es diferente de Gaza.
y es uno de los métodos más feos que causan el desplazamiento. Otros métodos son amables, como el capitalismo es amable, te sonríen los capitalistas. Aquí no te sonríen los paramilitares y militares. Queremos que vayas. Preguntaron a un paramilitar: ¿por qué tomas esta casa en Jerusalén del Este? Y él dijo: si yo no tomo esta casa, otro la va a tomar. Y siguiente, aún más y más obvio, la confiscación de los terrenos en diferentes métodos y bajo diferentes pretextos legales. Parecen que son legales, pero no lo son. Vamos a recordar, la ley es una arma aquí. Toda la ocupación es ilegal según la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Artículo 2 en Carta de Naciones Unidas y artículo 4. Porque la toma de tierra con violencia en una manera ilegal hace toda la ocupación que sea ilegal. Y en 2024, otra decisión del Corte Internacional de Justicia, en julio, hace 2 meses, decidió que toda la ocupación, toda la presencia israelí en Cisjordania y Gaza es ilegal bajo la ley internacional. Aquí podemos ver unos activistas que están intentando parar la toma de un terreno para algunos palestinos. El siguiente. Un poco antes, aquí tenemos el otro tipo de desplazamiento dentro del contexto palestino, que es el desplazamiento de masas en caso de guerra total. Había diferentes guerras en Gaza, lanzadas por el ejército israelí sobre Gaza, empezando de 2008, 2014, 2012, 2014 y 2024. Hay 10 años entre 2014 y 2024. En 2021 había también un conflicto muy limitado de 11 días, en consonancia con unas protestas en toda Palestina histórica por palestinos, las protestas de mayo 2021. Aquí podemos ver los números de los desplazados, cómo cambiaron en años en comparación con los desplazados de hoy. Aquí se dice el 90% de los gazatíes fueron desplazados. Yo creo que todos los gazatíes fueron desplazados. Cuando hablamos sobre el desplazamiento interno, en un país muy grande como México, un país muy grande como Colombia, estamos hablando sobre muchas millas de ser desplazado. Es algo malo, pero es algo bueno porque puedes estar lejos de la guerra. Aquí Gaza es muy pequeña, se está desplazando
dentro de Gaza. Hasta el secretario general de la ONU dijo, no hay un lugar seguro en Gaza. ¿Sí? ¿Cuál es la política aquí? Tenemos mucho desplazamiento interno que sirve porque lo que quiere Israel es desplazamiento externo, limpieza étnica que va a contener dentro de sí un genocidio. Ya detenido, ya estamos en el tema del genocidio. Para hacer el desierto, convertir el desierto a un cielo, hay que crear el desierto. Esto es lo que está haciendo Israel hasta ahora. ¿Me siguen? Y aquí tenemos los políticos israelíes de hoy. Hay una foto de algunos soldados. En esta foto se está diciendo de la única garantía de seguridad, lo que llaman seguridad, es la colonización. La única victoria es la colonización de Gaza. No hay victoria si van a retirarse, van a colonizar. ¿Qué hemos dicho antes? Expandir, ocupar, expulsar. Aquí tenemos los políticos israelíes, Ben Gvir y Smotrich, diciendo exactamente de lo que se dijo en 1937. Smotrich dice, lo que hay que hacer en la franja de Gaza es fomentar la inmigración. Si hay 100,000, hay 2 millones de gente de Gaza. Si hay 100,000 o 200,000 árabes en Gaza y no 2 millones de árabes, toda la discusión del día siguiente será totalmente diferente. Ben Gvir dice, y esto es gracioso, exactamente como 100 años antes, queremos fomentar la inmigración, fomentar la salida voluntaria de los residentes de Gaza. Es ético, es racional, es correcto, es la verdad. Es la Torah y es el único camino, sí es humano. Siguen viviendo la misma negación de la realidad, diciendo que la expulsión es un desplazamiento, traslado voluntario y ético. Y con este tipo de gente estamos manejando la situación. Todo, por supuesto, con el apoyo de Estados Unidos, hasta que hay algunos colones, no es algo oficial o común, pero hay algunos colones que están hablando sobre la colonización del Líbano después de la invasión del Líbano. No estamos aquí intentando decir de que el sionismo es el malo absoluto, pero lo que crea el malo absoluto es la tontería de la negación de la realidad. Y es vivir dentro de un estado, dentro de una ideología que te permite jugar con las palabras, que te permite pensar que mereces, no solo mereces estar en una tierra, lo que mereces, también mereces que se expulsa mucha gente para que estés en esta guerra. No es
base de ciudadanía y democracia. Dicen que es la única democracia en el Medio Oriente. La única democracia en esta parte del mundo, como dijo la camarada doctor Ramsey Rabah, ya lo conoce nuestra compañera Mercedes, él dijo: el fuerte de la libertad del mundo ahora es Sudáfrica. Y todos los países, los otros países, tienen que seguir el ejemplo de Sudáfrica. Él también dijo que los palestinos aguantan y permanecen contra Israel, pero contra Israel, con Occidente, va a ser difícil aguantar y permanecer. Por eso necesitamos la ayuda de su lugar para aguantar y permanecer. Y muchas gracias. Primeramente, agradecemos al encargado de negocios de la Embajada de Palestina en nuestro país por regalarnos esta conferencia magistral en la que nos informa y explica el proceso que los sionistas apoyados, defendidos y promovidos por los ingleses primero y ahora sostenidos por el imperio estadounidense, han venido tragándose pedazo a pedazo el territorio de la antigua Palestina. Y que eso ha significado no solo reducir al territorio a la mínima expresión que hoy se encuentra, sino fundamentalmente convertirlo en una enorme prisión conocida como sistema de apartheid, donde los israelíes fundamentalistas, capitalistas, sirvientes del imperio estadounidense, apartan y encierran al pueblo palestino para obligarlo a trabajar en lo que quieren, como quieren y para lo que quieren, negándoles toda clase de libertades y derechos, incluso la libertad y el derecho a la vida. Y eso hoy, evidentemente, todos sabemos, se expresa en lo que nosotros decimos que no es una guerra, sino que es un genocidio contra el pueblo palestino en general, centrando primero en los palestinos de la Franja de Gaza y ahora en los que habitan la zona de Cisjordania colindante con Líbano, y que ese crimen de lesa humanidad que está cometiendo el Estado palestino no es nada más en contra del pueblo palestino, sino que ahora está siendo usado como pretexto para generalizar la guerra en todo el Medio Oriente, para reducirlo a una confrontación de Israel con Irán, convirtiendo al Medio Oriente en un foco que es una verdadera y grave amenaza de guerra
nuclear, la tercera guerra imperialista, que esta vez será nuclear, y que si esto no le funciona, sabemos todos que está afanosa y aceleradamente realizando acciones de provocación militar en el mar del sur de China para crear ahí otro foco de guerra específicamente contra China, pero no nada más contra ella. Y no conforme con eso, las provocaciones y agresiones que realiza contra el gobierno del hermano pueblo de la Venezuela bolivariana, contra el gobierno del pueblo nicaragüense, del pueblo de Sandino y contra el pueblo cubano, evidentemente que también es una tentativa de crear un cuarto polo de riesgo de guerra nuclear, de guerra mundial. Los imperialistas estadounidenses están mostrando con esto que han convertido y lo siguen haciendo al mundo en un verdadero polvorín, y que en ese sentido se están cebando centrada y principalmente con el pueblo palestino. La lucha de los palestinos no es nada más de ellos, es la lucha de la humanidad entera en general y en particular. Si nosotros somos y nos reconocemos anahuacas, también somos palestinos y tenemos la responsabilidad histórica política de luchar contra el imperialismo, particularmente el imperio estadounidense y su aliado, su sirviente, el sionismo, que hoy encabeza al Estado de Israel. Por eso, en el agradecimiento que le hacemos al comisionado de negocios de la Embajada de Palestina, les solicito a ustedes que tengan confianza y se atrevan a hacerle las preguntas, a hacerle conocer los comentarios y opiniones que tengan, y que lo hagan con plena libertad. Al fin y al cabo, solo está en juego la humanidad, la naturaleza y la vida del planeta mismo. Así que atrevámonos a preguntar. Bien, compañeros y compañeros, hacemos una ronda. Una cosa, perdón, que está en la mesa Quetzali, que como saben es mi hija, está recabando las firmas de las que al principio nos habló el encargado de negocios de la embajada. Pues les vamos a pedir a todas, a todos, que por su iniciativa, por su voluntad, pasen a firmar estas hojas, y que no lo hagan, que se preparen, porque lo fusilamos mañana a las 5 de la mañana ahí en el Cerro de Loreto. ¿Sí? Perfecto. Bien, compañeras y compañeros, compañeros de la política, me pueden ayudar para que formemos una ronda de preguntas para nuestro invitado, Paquita. Bueno, perdón, me dice, ¿cómo te llamas? Rosa, que la primera firma es para ratificar la alianza de los pueblos de México y de Palestina, ¿sí?, como una relación permanente y estratégica en contra de Israel, y que es importante que quienes firmen presenten su credencial de elector o alguna otra cosa de identificación oficial para que sea legal esta firma. Y por el otro lado, compañeras, compañeros, como decíamos,
no se olviden de firmar. Entonces, preguntas, adelante, compañero. Sí, asesor. Bien, compañeras, compañeros, ¿quién quiere hacer preguntas para que podamos formar la ronda y empecemos de una vez y nuestro invitado ponente nos pueda empezar a dar contestación? Compañeras, compañeros, ¿quién quisiera hacer preguntas? Compañero Ángel, adelante. Bueno, si nos podría decir un poco más sobre lo que fue la oración para la liberación de Palestina que comandó Yasser Arafat. Entiendo que la posición que ellos tenían era por luchar por una sociedad laica que pudiese convivir judíos y árabes, a diferencia de lo que se está desarrollando ahora, ¿no? Que sabemos que el mismo Netanyahu, que es el que comanda ahora, antes de lanzar esta ofensiva contra Gaza, dijo que quien quiera, cualquier sionista de Israel, que acabar con los palestinos, tenía que apoyar a Hamas. Hamas es una fuerza fundamentalista musulmana. Entonces, ¿qué camino piensa la embajada en este sentido para realmente poder tener una liberación para Palestina? Y si nos podría decir más sobre la posición, si considera que es factible o no, lo de los dos estados, o como señaló al principio, un estado binacional, ya que todas las resoluciones que ha habido al respecto les ha valido a los sionistas. La resolución de la ONU en 1948, cuando se forma el Estado de Israel, no incluía que desapareciera el Estado palestino. Entonces, todas las resoluciones que han hecho se las han pasado por encima. Y si, incluso recientemente yo estaba checando canal en YouTube que es de Alberto Iturralde y Miguel Méndez, que sacan información y sacaban un video que es filtrado en el 2001, donde Netanyahu está señalando ahí Netanyahu que iban a darles con todo a los palestinos, y que le pregunta a la entrevistadora que si los van a decir como que están ahí atacando a los palestinos y como asesinando. Entonces él dijo, no, lo que van a decir es que es autodefensa, ¿no? Que va a ser nuestra autodefensa. Entonces, ¿qué es la posición sobre ese argumento de la autodefensa, ya que el Estado judío sionista pues es ilegítimo y está ahí sometiendo y colonizando estas tierras en Palestina? Entonces, de ninguna manera podría tener legitimidad. Gracias. Bien, hacemos una ronda y contesta todo o va a una. Vamos a contestar una pregunta, pero primero mi compañera para explicar más sobre el tema de las firmas. Buenas tardes, compañeros. De parte de la plataforma latinoamericana de solidaridad con Palestina, estamos recolectando firmas para respaldar la denuncia que puso Sudáfrica en la Corte Penal Internacional para acusar a Israel y en específico a Netanyahu sobre el genocidio que se está realizando en Palestina. Este es uno de los formatos que vamos a firmar. Ahí no necesitan INE, solo con su nombre y su firma. El siguiente formato es uno donde sí vamos a pedirles su INE, porque es exclusivamente para mexicanos, y ese es para solicitarle al gobierno de México que rompan relaciones con el Estado de Israel. Bueno, es una manera de mostrar solidaridad al pueblo palestino, aparte de las BDS, que son las sanciones de no comprar cosas que estén realizadas en Israel, como armamentos o incluso como programas educativos. Y para los que traen niños pequeños, también trajimos algunos dibujos alusivos a Palestina para que puedan colorearlos. Entonces, si se acercan a la mesa, muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, para responder a
compañero, yo tenía apuntado unas preguntas por el tema del ruido y todo. No sé si había más. Podemos intentar responder a todas esas preguntas. Dígame si todo para ¿Funciona por una mejor? Sí. Sí, responda esta y después vamos a ver, pero que sean cortas las preguntas y vamos a hacer una ronda. Perfecto. Y uno por uno podemos hacer preguntas más tarde, pero si una ronda, pero está bien. Bueno, para responder a esta pregunta, yo creo que para crear una sociedad laica necesitamos a una sociedad de trabajadores, no una sociedad de bombardeados. La historia empieza un poco más de 1967, después de la derrota árabe en la guerra de este año, pero empieza un poco más los fines de años 70, los fines de años 80. Ronald Reagan, él viene de una sociedad trabajadora, él viene de una sociedad de vagos. Y desde ahí empieza el rezo mundial al mundo teocrático. Tienen que hablar sobre sí antes de hablar sobre nosotros. Sí, tenemos algunas facciones políticas que son socialmente de derecha, pero en Estados Unidos hay millones y millones de evangélicos que quieren, como el secretario general, quieren una guerra nuclear. El camarada Maduro, presidente Maduro, siempre habla sobre revolución y espiritualidad. La espiritualidad puede liberar, puede ocupar, puede abusar, pero puede liberar. Luchar contra una ocupación, esto viene de una espiritualidad para liberarse. Si entiendo la segunda pregunta, sí, desde 1948 había muchas decisiones internacionales y esto creó y está creando una deuda de ilegitimidad a Israel que está creciendo. Como en Estados Unidos, la deuda fiscal de 2009 que empieza a derrotar el país imperialista desde 2009-2008, aquí tenemos también otro tipo de deuda. Sí que no se está aplicando estas decisiones. Pero esto es muy importante para muchas organizaciones, partidos políticos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque la tesis neoconservador es que vamos a ayudar a la gente de Irak, de Afganistán, de Yugoslavia, de esto y esto. ¿Ayudaron? No. Ayudaron bajo pretexto del derecho internacional. No, destrozaron. Pero el único pueblo que no tiene miedo de apoyar a este pueblo, los estadounidenses y los países europeos, aunque hay muchas decisiones de Naciones Unidas, ese pueblo palestino. Por eso la izquierda en general se siente cercana al pueblo palestino, porque no hay derecho internacional para la izquierda, para organizaciones de terreno como el 8 de octubre.
Así que es muy importante el derecho internacional porque es muy importante recordar. Porque si olvides, pierdes tus derechos. Todavía no hemos perdido completamente nuestros derechos porque no hemos olvidado. No por odio, no por ira por dentro, no por justicia. Gracias. Avanzaríamos con las siguientes preguntas. ¿Alguien más que tiene preguntas? Adelante. Buenas tardes, es una pregunta más bien grupal del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla y nos preguntábamos cuáles serían los deberes de los estudiantes para apoyar a los palestinos, ya que están bajo ocupación, o de qué se podría hacer desde nuestro nivel y posición de estudiantes de educación superior. Muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Adelante. Buenas tardes. Yo quería quiero preguntarle, ustedes saben que estamos en la era de la información. El uso de redes es tremendo, es lo más avanzado. Bueno, hay mucha desinformación, mucha confusión. He estado viendo a un TikToker, se llama Filosofía Judía, donde dice que los acusan a nivel mundial de que Israel está haciendo un genocidio, pero él menciona que es falso. Dice que Israel, antes de bombardear, lanza panfletos volantes diciéndole salgan de tal ciudad porque vamos a bombardear tal. Y tiene muchos seguidores, digo yo, bueno, yo veo eso, pero que ustedes tengan un canal, una red, ¿dónde los podemos seguir para poder tener la información real? Gracias. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante, compañero. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Mi pregunta es, y bueno, como lo entendí, es el 7 de octubre de este año, el grupo Hamas atacó a jóvenes en un festival. Esta sería como la oportunidad que tuvo Israel para ampliar su territorio y atacar a más gente palestina. Y otra pregunta dentro de ello, ¿qué diferencia hay en México con los desplazados que hay en Chiapas, Zacatecas y demás desplazados que está viendo? Porque acá también tenemos un muro donde más o menos ocurre lo mismo. Veía que también allá tienen el muro donde ocurren ciertas situaciones. Bien, compañeros, comprender es importante. ¿Alguien tiene más preguntas? Adelante, compañero. Solamente una observación, ¿no? Como mencionan diferentes compañeros en la cuestión desde 7 de octubre de 2023, cuando se da el ataque de Hamas contra esta parte de Israel, donde murieron más de 1000 personas. Pues nosotros como organización, desde hace un año, nos hemos pronunciado, ¿no? No podemos tener una doble moral de no condenar esa forma de terrorismo, pero se omite o se desconoce o no hay una información precisa que antes de 1948 el movimiento sionista internacional en la forma de desplazar practicó un terrorismo. En la creación de 1948, cuando se da la NACA, que es una palabra árabe que significa catástrofe, murieron miles de personas, ¿no? Por manos del incipiente naciente Estado judío. Y después de 1948, en todos esos, en las cuestiones de desplazamiento, ha sido una constante de utilizar un terrorismo, pero no de grupo, sino un terrorismo sistemático por parte de un Estado. Es lo que no se menciona o lo que desconocemos, porque muchas veces nosotros conocimos o llegamos a conocer o tener información
a partir del 7 de octubre de 2023, cuando, por ejemplo, en los medios de comunicación, voy a poner énfasis en uno en particular, ¿no? Por ejemplo, yo veo la información para ver qué dice o cómo manejan esa información, cómo la dan de una manera imparcial o sesgada o manipulada, ¿no? Donde sí pasaron imágenes de lo que sucedió los primeros días del 7 de octubre de 2023, pero posteriormente ya no informaron cómo fue la respuesta brutal, desproporcional del ejército sionista israelí en sus fuerzas de defensa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando acá, hace un año, el 28 de octubre del 2023, cuando hicimos nuestra manifestación, yo particularmente me pronuncié en ese momento de 21 días de guerra, o de aniquilación. Ya habían matado a más de 10.000 palestinos, es lo que, por ejemplo, no se venía informando, ¿no? Realmente, por ejemplo, hace una observación la compañera donde yo digo que es mentira, ¿no? Donde supuestamente le lanzan este volante, donde le dicen que se tiene que ir, pero realmente, como menciona el ponente, ¿no? La región de Palestina son 360 kilómetros cuadrados, o sea, realmente la franja de Gaza es un territorio de 10 kilómetros de ancho por 40 de largo. Si ponemos en consideración que en ese territorio viven 2 millones de personas, o sea, hay una densidad poblacional muy grande, ¿no? O sea, ¿dónde te puedes esconder? Entonces, hay que evaluar la información en base a información concreta, ¿no? Nosotros podemos, ¿cómo se llama? Valorar esa información para ver si es real o falsa. Realmente, la cuestión del apoyo a la causa palestina y la solidaridad, al menos en México, la va a encontrar por parte del pueblo y las organizaciones como la 28, la Coordinadora, los normalistas y ciertos sectores intelectuales, académicos o estudiantiles del pueblo, porque realmente el gobierno de México pues no ha roto relaciones diplomáticas, ni ha ejercido un pronunciamiento enérgico de manera diplomática, o los grandes grupos empresariales en México han levantado la voz porque tienen negocios con la comunidad judía, o sea que realmente eso no va a ser posible. Quien levanta la voz, quien denuncia y quien se manifiesta un acto acceso al genocidio, a la limpieza étnica contra el pueblo palestino, son las organizaciones del pueblo, ¿no? Y es importante y fundamental esta información que se da hacia los compañeros de nuestra organización para que tengamos una cuestión más amplia de lo que en realidad sucede en Palestina, en la franja de Gaza y en Cisjordania, porque no es una guerra, ni como mencionan aquí los compañeros, que es una cuestión de una guerra religiosa, porque también lo están manejando así, que es una cuestión de la guerra, se da esta cuestión del cristianismo contra el mundo musulmán, ¿no? Pues no, realmente no es lo que manejan o le quieren dar como una interpretación de esa forma, ¿no? Pero yo considero en base a la información que se da a través, como dice la compañera de las redes sociales, que no es así. Realmente es una situación triste, ¿no? Porque hasta este momento van más de 40.000 palestinos asesinados, la devastación es total en esa parte de la franja de Gaza, la mayoría de casas, la infraestructura médica, las universidades, las mezquitas, están totalmente destruidas. Supuestamente, si en este momento terminaran las operaciones por parte de Israel, se demorarían no sé cuántos años, pero para la reconstrucción de Palestina. Pues en este momento no solamente no ha detenido el genocidio, sino ya ha incursionado el Líbano y realmente la situación es muy desalentadora y es triste, pero a la vez es esperanzadora. ¿Por qué? Porque la cuestión del imperialismo y su colonialismo por parte de Israel es una cuestión global, pero a la vez, a través de la información, ha desatado un movimiento de indignación, de protesta y de resistencia a nivel global. Como menciona la compañera, nos han dado ejemplos acá, afortunadamente todavía en México tenemos esa libertad de manifestarnos y expresar nuestro rechazo y nuestro repudio a esta política colonialista por parte del Estado de Israel, amparado por el imperialismo yanqui, pero en otras partes, por ejemplo en Europa, en Gran Bretaña, en Madrid, en Italia, hay restricciones a esa libertad, se ha criminalizado. Por ejemplo, se dio un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, en las universidades, no dentro del pueblo, en las élites, en las principales universidades, en Harvard, en Yale, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por parte de los estudiantes. Es alentador la resistencia y la esperanza en contra del genocidio del pueblo de Palestina. Nos solidarizamos y expresamos nuestro apoyo total a la causa. No hay genocidio en Palestina.
percepción de la posición que tiene el Estado sionista judío sobre la situación que se da el 7 de, bueno, la masacre de la culpan al grupo Hamas. Ellos han desarrollado programas de espionaje muy avanzados, incluso los venden a otros países. Parecería ridículo que no supieran que iban a tener este ataque precisamente en la zona y pues utilizar todos los medios para difundir. En su percepción, ¿ustedes consideran que este ataque solamente fue el pretexto para lanzar nuevas oleadas represivas, como en su momento lo hizo la Alemania nazi en la invasión de Polonia y algunos otros? Si se tiene esa percepción, ya que sería ilógico que no conocieran estas pretensiones por parte del grupo armado Hamas. Nada más esa era la pregunta. Muy bien, compañero. ¿Alguien más? Compañeras y compañeros, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy estudiante de aquí también una universidad pública, de Merkel, Universidad Autónoma de Puebla. Soy estudiante de Relaciones Internacionales. Me parece que durante todo este transcurso de lo que ha pasado en los últimos años, esta devastación de la tierra del pueblo palestino, me parece que no se ha dado una cobertura significativa en las universidades públicas aquí dentro del país. Y mi pregunta va más relacionada con el tema de cuál es la situación, qué prevén que pase ahora que está un nuevo gobierno aquí y hay una nueva relación con un nuevo gobierno. La relación México-Palestina, ¿cómo va funcionando en este mismo instante? Ya, gracias. Muy bien, compañero. Adelante, ¿alguien más, compañeras, compañeros? Si tienen alguna pregunta. Compañeras, compañeros, ¿alguien más? ¿No? Sí, creo que estamos. Bien, perfecto. Entonces pasaremos a la respuesta. Adelante. Muchas gracias por sus preguntas. Sus preguntas con mucho desarrollo. Yo di unas charlas en unos lugares donde pensaba que iba a tener estas preguntas. Universidades privadas acá, que es hablar sobre la propaganda, pero nunca esperaba que. Y mucha gente aquí saben bien qué tipo de propaganda hay, saben bien qué tipo de informaciones, Para empezar con la nueva pregunta sobre el derecho de la educación, una de las cosas que debe poner en las diapositivas es uno de los factores estructurales del desplazamiento en Cisjordania es el ataque a los estudiantes juveniles. Van de pueblo a escuela y ahí encuentran militares y paramilitares violentos. En Gaza, el sector educativo fue completamente destrozado como parte del herbicidio. No solo quieren destrozar el ser humano, quieren destrozar su conocimiento. Muchas universidades fueron destrozadas, las escuelas, un año sin educación. Hay mucha información sobre este tema. Yo digo que se puede ayudar con el conocimiento más sobre estas cifras y sobre estos ataques para tener mejor idea de qué tipo de ataques contra la educación hay antes de decidir qué hacer. Y en general el apoyo general que se puede dar es un apoyo fiscal desde algunas organizaciones, incluso organizaciones bajo Naciones Unidas, como UNESCO y UNRWA. La siguiente pregunta se puede juntar esta pregunta con varias, hablando sobre la desinformación. ¿Qué tipo de información hay?
y sobre exactamente el ataque del 7 de octubre. Mira, hay que tener mucho cuidado de la palabra condenar. Si el mundo occidental condena algo que pasó en el mundo del sur global, vamos a empezar a rezar porque algo muy mal va a pasar. El mundo occidental condenó a 7 de octubre. ¿Qué pasó después? La completa destrucción de Gaza. Si el mundo del sur global, desde las Naciones Unidas, condena a un país del mundo del norte global, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Un compañero ya tenía una pregunta sobre eso. Lo que yo digo, no hay que condenar, hay que pensar. Y hay que buscar. Una pregunta sobre la desinformación. Hay que buscar bien sobre lo que pasó, cuál es el contexto histórico y tal. El mundo no es un mundo moralista. Tenemos que ser moralistas como izquierda aquí, pero el mundo no lo es. Lo que hay que preguntar que algún ataque por algún grupo, ¿cómo puede beneficiar a un país del norte global? Militarmente, económicamente y tal. Y no es una invitación a las teorías de conspiración, es una invitación a la ponencia del doctor Andreas, que fue antes de mí. Ellos no piensan con moralidad, ellos piensan que hay riesgos, que hay oportunidades. Y la oportunidad que existía después del ataque fue el desplazamiento de los palestinos, no solo fuera de Gaza, posiblemente también fuera de Cisjordania. La guerra contra el terrorismo ha creado una crisis epistemológica desde 2001, donde no está permitido saber cuál es la situación histórica material del mundo antes de algún ataque. Así, llega el mundo en 2001 a un sistema global, y el secretario general va a estar de acuerdo conmigo, fascista, de relaciones fascistas. Gustavo Petro ha dicho, no queremos, presidente de Colombia, no queremos relaciones internacionales fascistas después de unos meses, un mes, 2 meses después de la guerra. Y esta sociedad fascista o relaciones fascistas pasan por el rechazo epistemológico a la historia real antes de lo que se llama terrorismo. George Bush no era amigo con el primer ministro israelí Ariel Sharon. Querían saber los estadounidenses por qué pasó la segunda intifada y había mucha violencia por parte palestina por la segunda intifada. Esto en mayo de 2001. Fíjate, mayo de 2001. Ahí había el reporte del Congreso norteamericano que se llama el reporte de Sharm el-Sheikh, buscando las razones estructurales bajo callarse en la violencia otra vez, en la guerra otra vez. Y ellos decidieron
de que la razón número uno es la continuación de la colonización israelí de los territorios ocupados. Los estadounidenses bajo Bush, septiembre de 2001, todo borrado. Por eso estaba diciendo al compañero, hay que recordar el derecho internacional porque no hay que olvidar, porque bajo el fascismo es fácil olvidar. Esto es lo que nos lleva al fascismo otra vez. Después, la desinformación, sí, se puede ver la canal de Al Jazeera en inglés, muchos diferentes medios de comunicación en inglés y en español, incluso Telesur en español, que hablan sobre la situación de manera diferente de que los medios de comunicación occidentales hablan. Hay una lista, pero no recuerdo todo de la lista de los medios de comunicación. Sí, otra cosa que quería decir sobre la naturaleza de condenar, mundial condenando lo que está pasando en el sur global. Hay una persona que está preparándose para ser presidente otra vez en Estados Unidos que se llama Trump. Cuando él habla sobre muros del otro lado del muro, como hablaron sobre el otro lado del muro el día 7 de octubre, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Está hablando sobre violadores y criminales. Es así. El norte global siempre nos va a ver de una manera, siempre nos va a considerar de una manera. Por eso hay que estar muy sospechoso cuando desde su lado del muro hablan sobre qué está pasando del otro lado del muro o qué nos está saliendo o saltando del otro lado del muro. Hay que tener mucho cuidado. Y el tema de un compañero habló sobre muy importante. Estoy hablando, no hay que pensar en condenar, hay que pensar en buscar información y estudiar y entender, ¿no? ¿Qué pasó el día 7 de octubre? De colapso del sistema de seguridad, los más altos y armados sistemas de seguridad israelíes. ¿Por qué no se está preguntando esta pregunta estos días? Porque sigue el primer ministro Netanyahu, sigue el primer ministro. Y ahora está ganando victorias, lo que él se llama victorias, para borrar, otra vez borrar la memoria de qué pasó. Diferentes preguntas. Sí, el tema también de los ataques y el aviso antes del ataque fue probado por muchas organizaciones por Naciones Unidas que este aviso no significa nada. Los israelíes que quieren su Hiroshima y Nagasaki. Somos país occidental, tenemos derecho a nuestra Hiroshima y Nagasaki. México es un país occidental. ¿Por qué? Porque es militarizado, está ocupando a otros, porque quiere bombardear a otros países. Han especulado qué significa occidental. Lo que significa occidental es la Revolución Mexicana, es la Constitución Mexicana, es la Reforma Mexicana, las muchas reformas, la sociedad civil,
¿Qué es lo que occidental ahora? Bombardear a otros países. ¿Por qué? Porque somos mejores. Porque tenemos una energía mejor, raza mejor, o cualquier cosa mejor, porque los criminales violadores saltan del muro. Esto es el pensamiento muy peligroso que tiene. Además tenemos el tema de las Palestinas. ¿Qué tal con el nuevo gobierno? Seguimos un enfoque en la Embajada de Palestina basado en la acumulación sostenible con relaciones con México. No queremos una posición ahora ya revolucionaria de México. Queremos ya estaba hablando con el director general sobre esto en la comida. Queremos una posición acumulando de una manera sostenible para que no viene en el futuro, que Dios no permite, un melee mexicano y cambia todo. Ya está contra el Estado, contra los palestinos. Y esto es algo muy importante en México, la acumulación de logros, incluso para la izquierda, poco a poco. Sé que podemos hablar sobre el reformismo, si funciona o no, esto es otra discusión. Pero aunque, como el doctor Andrés antes de mí ha dicho que hay mucha dependencia de Estados Unidos todavía, la posición de México bajo AMLO y bajo la canciller Bárcena en el año pasado ha sido muy bueno. Siguiendo el tema de Gaza, condenando, votando dentro de las Naciones Unidas, incluso por la primera vez en la historia conmemorando la memoria de la Nakba de 1948 en el 15 de mayo pasado, primera vez en la historia. Por eso yo creo que la relación está mejorando. Creo que suficientemente México está independiente de su vecino del norte en lo que dice y habla sobre la situación palestina. Yo creo que en general estamos en una situación bien. Y esto es la respuesta de todas las preguntas. Perdona por las preguntas que no recordé. No escribí bien. Compañeros, es muy importante que entendamos todos que la circunstancia de un Estado con su representación diplomática en otros estados está obligado a observar las normas del derecho y las instituciones en el plano internacional, y que por lo mismo le resulta harto difícil poder decir algunas cosas como tienen que decirse, y que nosotros debemos tener la mínima información posible para entender o, en su caso, deducir las cosas de lo que se trata. Aquí, en el Medio Oriente en general y particularmente con el pueblo palestino, enfrentamos una situación de emergencia y sobrevivencia, no solo a partir del 7 de octubre de hace 2 años, casi un año, sino que enfrentamos una circunstancia así desde fines del siglo XIX y que toma visos legales e institucionales a partir de las resoluciones de la ONU en 1948.
Vean el caso de la Unión Soviética. La propia Unión Soviética, que era un país socialista, evidentemente que se muestra como Estado en la disyuntiva de tener que reconocer la necesidad y la importancia de la creación de un solo Estado multinacional o la creación de los dos Estados que resuelve la ONU. Y en ese sentido, por la circunstancia que se vivía en la época, la propia ONU toma la determinación de inclinarse por la resolución de los dos Estados, sabiendo que no era la solución correcta. Nosotros aquí, para que el Estado mexicano cumpla con los intereses, las necesidades y los objetivos del pueblo palestino, la responsabilidad cae en nuestras espaldas, en nuestras manos y en nuestro cerebro, para que por la vía de la denuncia y la movilización más resuelta, hagamos que por lo menos deje de venderle petróleo al Estado sionista, no le siga comprando los sistemas de espionaje e inteligencia y que rompa relaciones hasta en tanto no se garantice el acuerdo de paz definitiva en Palestina en particular y en general en el Medio Oriente. Pero eso es tarea nuestra, no es tarea de Palestina ni de su representación diplomática. Así que si somos consecuentes tenemos que hacer tres cosas. Primero y fundamentalmente ahorita firmar las hojas de las que nos habló el encargado de negocios de la Embajada Palestina. Segundo, agruparnos con las demás organizaciones sociales, políticas, sindicales en el Estado y en el país para desarrollar una enérgica campaña de denuncia de todo cuanto están haciendo el Estado sionista contra los palestinos, allá en el terreno de los hechos. Y tercero, realizar jornadas de movilización que impliquen la posibilidad de realizar cercos políticos sociales a la Embajada de Israel, a la Embajada de Estados Unidos, a los negocios como los inmobiliarios de los grandes empresarios israelíes en este país. Eso es lo que verdaderamente tenemos que hacer. Lo demás, compañeras, compañeros, por más radical y extremistamente que hablemos, serán solo palabras. Y necesitamos hechos, acciones, no palabras. ¿Está claro, compañeras, compañeros? ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! No es una guerra, es genocidio. No es una guerra, es genocidio. Pues muchas gracias. Los compañeros del área de no sé cuál política le van a dar un reconocimiento y al mismo tiempo le van a dar un obsequio de parte de las bases de nuestra organización. Adelante, compañeros. Buenas tardes. Se otorga el agradecimiento al presente reconocimiento al ciudadano Fahir Sí, perdón. Perdónenme, por su ponencia El desplazamiento forzado en Palestina en el ciclo de conferencias de la gloriosa y heroica UPBA 28 de octubre por su 51 aniversario revolucionario.
Muchas gracias por su presencia. Viva México y viva el 28 de octubre. Gracias. No es una guerra, es genocidio. No es una guerra, es genocidio. No es una guerra, es genocidio. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Ya casi termino, jefe. Déjenme unos minutitos.